Hoy tengo el placer de hablarles acerca de la exposición de la gerencia del siglo XXI. Un tema definitivamente apasionante porque nos lleva a revisar pues, los conceptos y lo que ha sido el proceso de evolución de la gerencia en estos últimos 100 años. Quisiera comenzar pues, con algo que ha sido tema de controversia y que es parte focal de la discusión, ¿no? Y es acerca del líder, ¿no? Si realmente el líder se hace o el líder nace. Y hoy en día, sin duda alguna, pues sabemos que el líder se hace. Y lo sabemos porque a través de la investigación del liderazgo, hoy en día pues sabemos que las competencias del líder transformador son intrínsecas en el ser humano. Esto quiere decir que son capaces de ser desarrolladas y explotadas. Y es menester de los departamentos de capital humano el poder aprovechar y maximizar estas competencias. De hecho, el reto del desarrollo de estas competencias de liderazgo son las que están perfilando lo que es el nuevo gerente. También pues sabemos que las competencias personales de los nuevos líderes se desarrollan mediante la utilización de la tecnología cerebral. Es decir, hoy en día pues se conoce que perfectamente se puede estudiar y desarrollar estas competencias y habilidades de los líderes en función de poder modelar pues un gerente más efectivo en lo que ha sido pues la evolución del liderazgo. Pero para comprender precisamente mejor de qué se trata el liderazgo, sería conveniente definir lo que es el liderazgo gerencial. El liderazgo gerencial como un proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. El liderazgo involucra a otras personas, obviamente, una relación entre el líder y los empleados o seguidores, donde hay un principio de distribución desigual de poder entre los líderes y los miembros del grupo. Las formas del poder para influir en la conducta de los seguidores también es importante y es lo que ha dado pie a los estilos de liderazgo. Y por último, un cuarto aspecto que es muy importante y es que hoy en día se reconoce que el liderazgo es una cuestión de valores, por lo que ya no es solamente cumplir con ciertos objetivos, sino también de hacerlo de la manera correcta, pues el principio ético dentro del componente gerencial cobra un valor fundamental, sobre todo para poder guiar a esos seguidores. Para comprender mejor cómo ha sido esa evolución, pudiéramos decir que antes de los años 50, pues la investigación del liderazgo pudo determinar que estaba basado fundamentalmente en los rasgos o características del líder. Dependía mucho de lo que era el accionar y esas características del líder. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, pues la investigación del liderazgo estuvo basado en las teorías de estilo o conducta del líder y con un enfoque en la relación eficacia con el estilo de liderazgo, reconociendo que el contexto tenía un poder de influencia sobre ese estilo de liderazgo. Y es así como pues, han surgido diferentes teorías de liderazgo. Yo en esta exposición me voy a detener fundamentalmente en dos de ellas que han sido, pues como quien dice, el marco de la evolución de la gerencia desde el siglo pasado al siglo actual. Empezaremos hablando acerca de lo que ha sido el liderazgo transaccional. El liderazgo transaccional pues, se destaca por un líder con ciertas características, ¿no? Un líder racional, motivado por el dinero y beneficios predecibles hasta cierto punto, basado en la relación de intercambio entre líderes y seguidores, con foco en la tarea y una visión a corto plazo. Pues recordemos pues, también que esto viene heredado también de las teorías de la administración científica de Taylor, que a principios del siglo pasado eran las que predominaban. Por eso el liderazgo transaccional pues, tenía pues, foco en la tarea. Se dice que el liderazgo transaccional busca la satisfacción de las necesidades de los seguidores a cambio del logro del objetivo, con una relación muy sencilla, con una contraprestación de dinero o beneficios para el cumplimiento de ese logro. Y tiene inherente pues, el cumplimiento de ciertas normas y reglas bajo instrucciones e incentivos claros para los seguidores. Sin embargo, pues, a lo largo del tiempo se determinó que no era suficiente y que en un marco competitivo de desarrollo, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, hizo necesario pues transformar o evolucionar ese liderazgo. Y fue así como surgió el liderazgo transformacional, porque era necesario influir de una manera diferente en los seguidores y no solamente una relación de intercambio, poderle llegar de una manera diferente a esos seguidores. De manera que las características de este líder ya eran diferentes, era un líder motivador, un líder inspirador, motivado por intereses compartidos. Esto es muy importante porque aquí confluyen los intereses de líderes, seguidores y la empresa como tal.
El liderazgo transformacional está basado en valores, creencias y las cualidades personales del líder. Se dice que el liderazgo transformacional tiene la capacidad de producir cambios sustantivos. Ya no es solamente una relación de transacción como era anteriormente. Busca motivar a los seguidores, busca hacer consciente a los colaboradores de la importancia de su rol y los empodera de su desarrollo y crecimiento personal. Luego tenemos lo que ha sido la evolución de la gerencia en el último siglo, ¿no? Aquí podemos identificar tres etapas fundamentales, ¿no? Una primera etapa orientada hacia la producción, comprendía desde el siglo XVIII hasta 1920, con foco en la producción masiva. El producto era lo fundamental. Luego tenemos una segunda etapa que es la orientada hacia la venta, entre el periodo de 1920 a 1970, con foco en las técnicas de venta, en donde cómo acelerar la venta de esta producción masiva era lo más importante. Y una última etapa, o la etapa orientada hacia el mercado, que va comprendida desde 1970 a la presente fecha, con foco en el consumidor, porque ya es el consumidor quien capta realmente la atención y es capaz de evolucionar los mercados como tal. De esta manera, pues se puede decir que el nuevo gerente ha ido evolucionando con los mercados como tal. Y si lo queremos ver un poco más en detalle, pudiéramos decirlo que en la década de los 50 el foco estaba en la organización, fundamentalmente en su interior y funcionamiento, con una orientación a la producción. En la década de los 60 y 70 el foco estaba en la estrategia, lo que era planificación estratégica con los cambios internos y externos. En la década de los años 80 el foco en la calidad, el desarrollo de la cultura de la calidad era algo fundamental. Luego, en la década de los años 90, el foco en el cliente, la competitividad y la globalización comenzaron a ser parte fundamental del desarrollo de la gerencia como tal. Y finalmente, a partir de los años 2000, también manteniendo foco en el cliente, el uso de las tecnologías de la información y comunicación cobran una especial relevancia y se convierten en un factor catalizador en los negocios que permite el crecimiento acelerado de las organizaciones dentro de ese contexto de la globalización, ¿no? De manera que, como hemos visto en los últimos 50 años, ha habido una evolución acelerada de lo que ha sido la gerencia como tal y el rol del líder dentro de la organización. Finalmente, quiero abordar hacia dónde va la gerencia del siglo XXI, porque como sabemos estamos bajo un contexto de alta competitividad y en la globalización. Y efectivamente esto ha tenido una influencia fundamental en lo que ha sido el desarrollo de la gerencia como tal. De hecho, hoy en día pues, se puede hablar de tres impulsores de la nueva economía global. Quiero detenerme un poco en ello. El primer impulsor se denomina la era del conocimiento, ¿no? Y se trata acerca de lo que ha sido la revolución de las tecnologías de la información y el aporte fundamental que éstas han tenido en las organizaciones y el impacto a su vez dentro de lo que ha sido la gerencia. Y otro aspecto fundamental dentro de lo que es la era del conocimiento es el capital intelectual como factor estratégico de competitividad. Hoy en día las organizaciones conocen y saben perfectamente que ese capital intelectual es un factor clave de éxito para poder mantener una ventaja competitiva versus las otras organizaciones, y por eso se invierte de manera importante en el desarrollo de los nuevos gerentes como tal. El segundo impulsor es el cambio rápido e incierto, ¿no? El cambio es la única constante, ¿no? Y lo único cierto es la incertidumbre, de manera que el manejo bajo ambientes dinámicos y cambios constantes es lo que la organización y el reto del nuevo gerente hoy en día presenta. Y el último impulsor es la globalización en los mercados, ¿no? La interdependencia sistémica de los mercados. Ya no es suficiente con el poder dominar un mercado local y creer que esto es suficiente para la evolución del negocio, porque la globalización ha traspasado las barreras y ha permitido la interconexión de manera sistémica de estos mercados. Y muchas empresas han quedado en el camino precisamente porque no han podido asumir bien cómo ha sido el impacto de la globalización en el desarrollo de sus propios negocios. De manera que la gerencia en el siglo XXI debe considerar a la globalización como un hecho y poderlo manejar a su favor, como un factor que le va a permitir la permanencia en el tiempo y que, apoyando el rol de sus gerentes en la comprensión de manera estratégica
cómo poder mantener una ventaja competitiva a través de un valor agregado que pueda competir en los diferentes mercados, va a ser la diferencia de las empresas que permanezcan o las empresas que queden en el camino. Esta ha sido pues toda la disertación acerca de la gerencia del siglo XXI en esta exposición. Muchas gracias.